Compañeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Huella Guitar. La historia trata a veces de manera injusta a todos aquellos guitarristas que entran en una banda pues teniendo que suplir a uno de los miembros originales. Es el caso seguramente de un guitarrista como Bruce Kulick, siempre digamos a la sombra de guitarristas míticos de Kiss como por supuesto Ace Frehley o el mismo Vinnie Vincent. Sin embargo, el guitarrista fue el recambio perfecto para una época, los 80, en las que se demandaba que los guitarristas supieran hacer buenas piruetas por el mástil, llenas de trucos con armónicos, toques de whammy bar y tapping. En este vídeo vamos a repasar los solos de discos de Kiss como Crazy Nights, Asylum o Revenge, discos en los que aparece una técnica de Bruce Kulick muy infravalorada, una técnica bastante extrema en la que hay que hacer bendings de tono y medio, 2 tonos, incluso de 2 tonos y medio, algo que dejaremos para el final y que yo os voy diciendo me ha dejado los dedos y la muñeca bastante exhaustos. Vamos a verlo. Si escuchas el final del tema King of the Mountain, verás como Bruce Kulick utiliza un lick como este. Donde escuchamos un primer bending, en este caso muy gradual. Estamos en el tono de La, en esa posición de la pentatónica menor de La. Y vemos un primer bending de un tono más tradicional, algo muy habitual en su estilo, dentro de la pentatónica, ese subir y bajar. Pero la segunda vez escuchamos cómo hace el bending de 2 tonos, ¿no? En este caso, evidentemente nos obliga a tensar la cuerda mucho más y a llegar a esa nota, ¿no? Así que algo muy habitual, ¿no? Vas a ver cómo en sus solos de pentatónica, paso ahora al tono de Mi, por ejemplo, va a acabar muchas veces en esa tercera de la tonalidad, la nota sol en este caso, y va a subir ese tono y medio en este caso, que puede subir, pasar también a la segunda cuerda. Un sonido que hay que buscar, ¿no? Ya que evidentemente estamos acostumbrados a ese bending de un tono y cuando nos dicen subir eso y bajarlo rápido, hay que tensar más la cuerda y cuesta, ¿no? Así que, como ejemplo, ya os digo, ese final de King of the Mountain, con ese bending gradual al principio, después de un tono y después de 2 ahí, ¿no? Vamos a ver ahora ese ejemplo del que hablábamos al principio, en el que Bruce Kulick lleva este tipo de bendings a 2 tonos y medio, algo que se antoja muy difícil, que aparece en el tema Any Way You Slice It y que por desgracia pues no hay ninguna grabación en directo para ver cómo lo hace. Vamos a ver si podemos hacerlo, aunque yo os digo que es bastante duro para nuestras manos. En el tema Any Way You Slice It encontramos esta línea. Lo que pasa es que ese slide que yo he hecho de 5 trastes de 2 tonos y medio en realidad está hecho con un bending, ¿no? Imagínate, tirar 2 tonos y medio es súper difícil, ¿no? Ya que hay que tener muchísima fuerza y controlar muy bien la afinación, ¿no? Yo prácticamente te diría que la mayoría de las veces no me sale, ¿no? Me quedo a 2 tonos y medio muy difícil, ¿no? Quizá no hay ninguna grabación en vídeo de esta canción, pero puede que utilizar ahí la palanca, ¿no? Para hacer para tirar al mismo tiempo de la palanca al mismo que hace ese bending y llegar a ese 2 tonos y medio, aunque se podría hacer seguramente con un calibre de cuerdas, digamos, menos grueso y con mucha práctica, ¿no? Para tirar ahí algo que desde luego puede ser muy doloroso porque es un estiramiento de muchísima distancia, ¿no? Quizá con la palanca tirando al mismo tiempo que haces el bending podemos conseguir ese mismo sonido, ¿no? En ese mismo tema encontramos ya por ejemplo, otro de 2 tonos, ¿no? Más habitual y más asequible, ¿no? Que ese sonido. Aunque es habitual ver en los solos de la época cómo Bruce Kulick hacía estos bending, digamos, tan extremos desde la tercera de la tonalidad, vamos a ver que también lo hace de otras notas. Algo curioso es cómo utiliza desde la propia tónica esos bendings con una distancia de 2 tonos. Si te fijas, muchos de esos bendings extremos están tocados, por ejemplo, en notas como la propia tónica, ¿no? Por ejemplo, en un lick como este, en tono Si menor. En la propia nota Si es donde hace ese bending, ese estiramiento de tono y medio, ¿no? Que nos lleva a la tercera para volver a la raíz, ¿no? Podemos encontrar también, por ejemplo, licks como este, ¿no? Donde hace licks de 2 tonos desde la séptima, por ejemplo, ahí estamos en el tono de La. Está llegando esos 2 tonos más agudos que nos llevarían a una novena, ¿no? Dentro de ese tono de La, ¿no? Siempre
no solo digamos, los hace desde la propia, en este caso tercera, algo muy muy habitual, sino como digo también desde esa propia tónica. Pues hasta aquí este vídeo, amigo. Espero que lo hayas disfrutado, que pongas a prueba este tipo de bendings con cuidado en tus propios solos y nada, seguiremos también investigando en ese estilo del seguramente infravalorado Bruce Kulick. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.